eficaz, storytelling y elevator pitch, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en la primera parte en todo el bloque de comunicación y ya la última fase, el storytelling. El storytelling integrado, es decir, va a servir esa herramienta o ese arte, va a servir para también lo que es el proceso del elevator pitch. Bueno, como os he dicho, quiero que cojáis papel, bueno, en este caso me lo vamos a comentar. Voy a mostraros 3 personajes y me vais a decir en vuestra percepción a qué se dedica cada uno de ellos, cuál es su estilo de vida, qué percepción tienes de esta persona que estamos viendo, qué es lo que te llama la atención, si escucharías o mantendrías una conversación con esa persona, de qué hablarías. Por ejemplo, Jorge, ¿qué te sugiere esta persona? Jorge, ¿estás ahí? Sí, no sé, la ropa que lleva parece un poco de pandillero, que se dice, ¿no? Un poco. Tiene como, no sé, te diré que es rapero. Rapero. ¿Y tú hablarías con él para por ejemplo, comenzar un proyecto empresarial o no? Me lo pensaría bastante, ¿Y la verdad. vosotras qué pensáis? Antonella, Jules. Pues yo también he tenido la misma sensación, o sea, música rap y pop. Entonces, para empezar una conversación, seguramente empezaría hablando de música, de un estilo bastante um, hip hop, así. Pero a mí, sinceramente, dado que hoy en día cambia de repente todo, no excluiría, no sé, poder montar un negocio o hablar de algo empresarial con esa persona. Yo personalmente. Yo opino lo mismo, puesto que nosotros también tenemos un proyecto pensado para música, etcétera. Yo no excluyo nunca la participación, digamos, comunicativa con una persona por su imagen. Y Perfecto. entonces, sí. Pasamos al siguiente personaje. ¿Qué pensáis de ella? Me parece una manager que ha terminado jubilándose. Con mucho conocimiento, Jorge, por lo menos por los ojos. con mucho conocimiento. ¿Y a qué Sí. se dedica o a qué se dedicaba ella? Te podría dedicar. Para mí era un directivo, no sé si eso es verdad o no. ¿Y tú, Jorge, qué piensas? Bueno, ¿Qué estás haciendo? experiencia bastante, me diría, así también como en la vida, incluso en empresas, y bueno, estaría interesante hablar con ella, la verdad. Muy bien. Y por último, él, este chico. ¿Qué pensáis de él? Que le gustan las motos. Pero, ¿y a qué se puede dedicar? Yo creo que a cualquier cosa, porque al margen de lo que lleva, yo de verdad, tanto en Italia como aquí, como viviendo en Ámsterdam, yo he visto personas vestidas de varias maneras que luego hacían una cosa que no tenía nada que ver con su vestimenta. Por lo tanto, no sé, puede ser cualquier cosa, en mi opinión. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo, creo que además, no sé, me da la sensación que tenga que sea el dueño de una tienda o que sea un empresario, no lo sé por qué. Muy bien. Bueno, pues estos 3 personajes, esto yo os mandaré el vínculo, no lo vamos a ver ahora. Esto es un anuncio de la marca Coca-Cola en donde precisamente en base a esas percepciones, cada uno se hace una idea de cómo son, cuáles sus vidas. Y no voy a revelar aquí o a desvelar aquí a qué se dedica cada uno, pero es sorprendente. ¿Esto por qué he puesto estas imágenes? Porque fijaros una cosa, la comunicación, en cualquier acto de comunicativo, en los 4 primeros minutos nos vamos a hacer una idea de cómo es una persona. Y en los 30 minutos siguientes vamos a decidir el 80% de la actitud que vamos a tener con esa persona. Fijaros, es tan importante el saber comunicar y sobre todo a nivel empresarial, porque en base a esa comunicación
que, bueno, entiendo que sabéis que es verbal, paraverbal y corporal, en base a esa comunicación que mantengamos con nuestros clientes potenciales, con nuestros usuarios, pues van a tener un juicio previo de cómo somos. No lo digo por la vestimenta ni por el aspecto, sino también, como digo, como en nuestra expresión corporal y paraverbal, que supone además el mayor porcentaje de comunicación. Es decir, la comunicación verbal supone un 7% del total de la comunicación, la paraverbal en torno a un 38% y la corporal un 55%. O sea, y es tan importante el saber, el practicar las herramientas eficaces y eficientes de la comunicación. Pero fijaros que para hablar, aquí vamos a hablar, de la lengua, del lenguaje. Porque claro, cuando nos comunicamos, hablamos, lógicamente, en el lenguaje que nosotros conocemos. Pero ¿cómo vamos a hablar? Vamos a ver en este apartado el poder que tienen las palabras y el poder que tiene nuestra mente para hacer una comunicación eficaz. Porque vosotros, ¿qué pensáis? ¿Que primero el Homo sapiens comenzó a hablar y luego a pensar? ¿O el Homo sapiens comenzó a pensar y por eso luego pudo hablar? No está claro, tampoco lo tienen claro los antropólogos, los científicos, pero parece ser, y en las últimas opiniones que están mostrando, es que primero se empezó a hablar y después a pensar. Lo dejamos ahí para seguir investigando. Es decir, nosotros tenemos una lengua, que es la lengua materna, la de nuestro país, la de nuestro entorno, la de nuestra región, y nosotros, conforme a esa lengua, es como vemos el mundo. Es decir, que la lengua es esa especie de malla que nos permite ver la realidad de una manera, pero que también nos impide ver otra realidad. Es decir, la lengua hace que veamos el mundo de una manera, ese mundo solo que nos rodea. Tenemos claro en el mundo occidental que estos son los colores que utilizamos, ¿no? El amarillo en sus diferentes gamas, el verde, el azul, es decir, los colores primarios, el blanco y el negro además. Sin embargo, en la lengua toquipona solamente se utilizan 5 nombres para definir los colores: el lazo, hielo, loche, pimella y gualo. ¿Conocéis la lengua toquipona? ¿Sí? Yo personalmente ni idea. Bueno, pues esta lengua la inventó en el año 2004 una filóloga, una lingüista canadiense. Ella le llama el lenguaje del alma. Es una lengua minimalista que solamente tiene 14 palabras globales, ¿no? Y 120 fonemas. La verdad es que se está extendiendo cada vez más, porque con este lenguaje ella lo que quiere es transmitir una posición positiva ante el mundo. Y por eso resume las palabras de una manera tan drástica, porque ¿cuántas palabras tenemos en español? ¿Lo sabéis? Muchas. Pues, tenemos 100.000 palabras, 100.000 palabras, entre palabras y expresiones, ¿no? Y normalmente solo utilizamos 1.000. ¿Sabéis el inglés cuántas palabras tiene? ¿Lo sabéis? 250.000. A nivel de número, digamos, usted estaba diciendo más. 250.000. Pero es que una pena que teniendo un lenguaje tan maravilloso como es el español, con todas sus expresiones, solamente de 100.000 utilicemos 1.000. Eso es preocupante, sobre todo vosotras, Antonella, que trabajáis con la lengua, pues, y con los idiomas, ¿no? No sé si eso lo percibís o no lo percibís. A ver, yo soy, Rosas, además de, digamos, de dedicarme a eso, yo soy lingüista. Yo soy especialista en formación de palabras. Claro, y eso es maravilloso. Entonces, pues, sé perfectamente lo que dices y yo cada día en clase me sorprendo de la ignorancia, perdonadme el término,
de las escuelas, que ya no les obligan a leer, y el vocabulario incluso de los nativos se está, digamos, quedando muy corto. Yo me he encontrado en situaciones a lo largo de esos últimos años con personas italianas que estaban leyendo un texto en italiano y ellos, antes que los españoles, me preguntaban qué significaba esta palabra en italiano. Claro, es que precisamente el arte de la oratoria, que veremos luego una serie de consejos, ¿no? Se ha ido perdiendo. En Inglaterra, por ejemplo, sí que es verdad que ahí se incidía muchísimo en las escuelas para que los niños supieran oratoria desde pequeños. Aquí en España ha sido más complejo, de hecho no se trabaja mucho en ese ámbito y eso es lo que te da también mucha fuerza para poder comunicar bien y para poder persuadir y motivar a aquellas personas de las que quieres obtener algo, ¿no? Pero bueno, o sea que la lengua está relacionada directamente con la cultura de nuestro país, con la cultura de nuestra región. Y eso lo vemos clarísimo. En todos los países sudamericanos hablamos español, ¿no? Pero sin embargo, son tan diferentes los significados. Había una lingüista también que decía, mira, en México, por ejemplo, y eso pasa mucho en Andalucía y lo veremos, ¿no? En México, si tú dices ahorita, es que será dentro de un año. Para que sea mañana, será ahorita. En Andalucía pasa también mucho, ¿no? Los matices. No sé si conocéis a José María Pérez Orozco. José María Pérez Orozco es un lingüista que además os lo recomiendo. Es un lingüista, bueno, ya murió hace unos pocos años, y él habla de todas las lenguas andaluzas, por todos los matices que tiene, hablamos en España todos español, pero sin embargo en Andalucía tenemos muchos más matices. ¿Por qué? Pues porque Andalucía, como dice él, tenemos un día de 15 horas, mientras que en otras localidades españolas pues el día será de 8 horas. El día en Andalucía pues es estar en la calle, hablar con la gente, entonces hay muchas más expresiones para definir una acción concreta. Pues pasa igual con España y el resto de los países sudamericanos. Así que... Rosa, perdona un segundo. Me aparece un banner abajo. No sé si puedes ocultarlo, que cuando tú presentas la diapositiva, una línea no se ve. Gracias. Sí. Porque antes no se veía lo que estaba en la pantalla completamente. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Entonces, las palabras nos están definiendo. Nosotros actuamos en función del lenguaje que manejemos, pues actuamos de una manera inconsciente. Si somos personas que están todo el día, yo lo veo muchísimo, ¿no? Sobre todo con muchos emprendedores cuando empiezan, es que no sé si este proyecto me va a salir, seguramente que no, no sabré diferenciar mi producto del resto de los que hay en el mercado. Claro, ese lenguaje, que es un lenguaje negativo, pues hace que al final nuestro comportamiento de manera inconsciente sea de derrota. Y en ese sentido hay muchos estudios hechos, como incluso la expresión corporal, cuando tú estás sentado así, ¿no? Pues hace como que estás derrotado. Sin embargo, cuando tú te sientas erguido, pues te da una fuerza para saber, te da incluso la motivación para utilizar un lenguaje mucho más positivo. Así que si nuestras palabras nos definen, tenemos que cuidar muy mucho, y además me alegra mucho que seas lingüista, tenemos que cuidar muy mucho qué palabra, qué lenguaje vamos a utilizar en nuestra comunicación. Vamos a ver un vídeo para continuar. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre.
O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Pues bueno, está claro que si utilizamos ese lenguaje positivo, ese lenguaje de fuerza, ese lenguaje enérgico, nos va a dar mucha más confianza a la hora de enfrentarnos a una comunicación en público, sea del tipo que sea. No sé cuánta experiencia tenéis vosotros en hablar en público y ante qué público. En charlas que habéis dado, en talleres que dais, y cuál es vuestra experiencia. ¿Quieres que lo comentemos? Sí, sí. Bueno, en mi caso yo llevo 27 años en la universidad, así que te puedes imaginar lo que he hablado, tanto como formadora como participante en cursos de formación, formadora de formadores también. Pero, digamos, ante el público, yo desde pequeña, como también canto desde que tenía 4 años, siempre me he enfrentado al público también, digamos, sin ningún miedo. Así que en mi caso no tengo En tu ningún... caso, no tiene ni siquiera este curso te va a servir de mucho, porque ya más o menos tendrás todo. Y en tu caso... También he sido miembro de una compañía teatral, por lo tanto, sabes, el público de varias formas siempre me he enfrentado a ello. Y entonces, pues, yo no estoy de acuerdo, Rosa. Yo creo que todo nos sirve, incluso a gente que tiene experiencia, porque tu visión no es la mía. Tú has nombrado, por ejemplo, dos personajes, dos lingüistas ahí, que yo siendo lingüista no conozco, porque yo me he ocupado de otro ámbito, ¿no? Y entonces, en mi opinión, siempre aprendemos. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, pero es verdad que tú tienes una ventaja con respecto a otras personas. Y de hecho el teatro, que es maravilloso, también forma parte de mi gran afición, y el teatro te da una fuerza tremenda para utilizar herramientas de comunicación fantástica. Yo muchos actores que con los que hablo dicen, mira, estoy en el paro, digo, pues estás en el paro muchas veces porque quieres, no es porque haya una oferta de trabajo tremenda, sino porque tienes muchas opciones, sobre todo para empresas de ofrecer talleres, tu propia experiencia a la hora de comunicar. Y en tu caso, Jorge. Bueno, en mi caso tengo bastante menos experiencia que Antonella, porque, bueno, aparte de que soy bastante más pequeño, pues bueno, no he tenido tantas oportunidades. Sí, es verdad que yo también soy músico y siempre me he enfrentado al público de cierta manera, pero claro, evidentemente no es lo mismo. Y igualmente en mi antiguo trabajo también, entre comillas, he tenido que enfrentarme a hablar en público y bueno, delante de cámara, de televisión y todo eso, pero poquito. Sí, siempre nos quedan cosas por hacer. Cuando nos enfrentamos al público, siempre si somos autocríticos, pues decimos, bueno, pues me ha faltado esto y esta parte me ha sobrado. Bien, ¿qué es comunicar entonces? Bueno, pues comunicar desde mi punto de vista es lograr que las ideas que tengo en mi mente pasen a vuestra mente y los sentimientos que tengo en mi corazón pasen al vuestro. Es decir, es estimularos, es motivaros para que el relato que yo pueda ofrecer, vosotros seáis parte del mismo. Eso pienso que es la comunicación, es decir, ya esa idea de que hay un emisor y un receptor ya no es así, ya no funciona así. Y luego lo veremos más detenidamente. Bueno, vamos a hacer otra dinámica. Coger el papel y el lápiz y entonces os voy a mostrar una serie de letras
que vais a tener un minuto para escribir todas las palabras que os salgan con todas las letras que van a aparecer en la pantalla, es decir, vamos a utilizar todas las letras para construir palabras, no vamos a poder repetir ninguna letra y cuantas más, mejor. Y tienen que ser palabras completamente nuevas. ¿De acuerdo? Aquí aparecen todas las letras. Repito, tenemos un minuto, que voy a contarlo a partir de ya, para escribir todas las palabras inventadas, que no existan, utilizando todas las letras y no repitiendo ninguna de ellas. ¿De acuerdo? Pues comenzamos ya. ¿15 segundos? Bueno, tiempo. A ver. Jorge, ¿puedes mostrárnosla? ¿Puedes encender la cámara? Sí. Muéstranos las que has escrito. He escrito unas cuantas. A ver si se aprecia. A ver. No se ve. No Pues se ve. Si no, dínosla. os digo. He puesto mes. AME. ¿Cómo? Mes. ¿Mes? Sí. ¿Has utilizado todas las letras? No. 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 Es que entonces no voy a tener ninguna, ¿eh? Entonces ninguna. Vale. Había que utilizar todas las letras, no repetir ninguna y cuantas más palabras mejor. Jules. Sí, pues yo escribí mesatil, atilmes, semilta, talimes, tilames, satilme, amestil, latimes, limaset. Muy bien. ¿En tu caso, Antonella? Yo escribí 3 porque pensé que había que parar. Y es Aletise, Tamiles, Setlami. Salami. ¿Y en tu caso, Marta? Pues yo conseguí 3, Metizal, Saltime y Matiles. Y Matiles. Bueno, pues está muy bien. Como vemos, cada uno de vosotros en general no la habéis repetido. Es decir, como tenemos la libertad de crear palabras nuevas, pues normalmente si hubiéramos utilizado palabras, o sea, si hubiéramos utilizado las letras para buscar palabras que existen, seguramente hubiésemos coincidido. Todos. Pero en este caso podemos decir, y en todos los casos que he hecho esta dinámica, que en un 90% de los casos no se suelen repetir las palabras. Habrá unos que lo hagan más rápido, otros que lo hagan más lento. Pero también coincide la mayoría de las veces que utilizamos ese sentido gramatical del que estamos acostumbrados, que forma parte de nuestra cultura y que forma parte de nuestra lengua. Por ejemplo, no hemos utilizado, por decir algo, ¿no?, una palabra que empiece todo por consonante y termine en vocal, por ejemplo, anders, ze, o el ein. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados, es usual, es automático y a un proceso de escritura y de opción gramatical. Entonces, es muy importante. ¿Por qué incido en esto? Pues porque
si a lo mejor practicamos mucho más este sentido creativo en la lengua, y seguramente tendremos una visión diferente de las cosas y una visión, un sentido más crítico también a la hora de desarrollar contenidos para poder ofrecer una comunicación más eficaz, dependiendo de para qué queramos esa comunicación. Entonces, nosotros somos mente y somos cuerpo, ¿no? Pero claro, la mente y el cuerpo funcionan juntos y siempre la mente va a estar al servicio de lo que la lengua, lo que hablemos, le diga. Y lo que tenemos que saber es cómo colaborar con nuestra mente. Porque fijaros, la mente hace exactamente lo que cree que nosotros queremos que haga. Si nosotros estamos, por ejemplo, tenemos que hacer una presentación mañana de un producto ante un público objetivo exclusivo. Y ante esa realidad, pues imaginaros que nosotros le estamos diciendo, mañana me voy a poner muy nerviosa, no sé si lo voy a hacer bien, no sé si voy a hablar de todas las características del producto, no sé si voy a poder explicar bien cuál es mi empresa, cuál es mi proyecto, o pensemos a lo mejor ante un grupo de inversores. ¿Qué es lo que va a hacer la mente? Puesto que la mente entiende según el lenguaje, porque ella va a examinar escrupulosamente nuestro lenguaje, pues puede ser que nos mande una gripe, puede ser que nos mande una afonía. Es decir, que en ese sentido tenemos que colaborar con la mente y utilizar un lenguaje que le diga directamente a nuestro cerebro que eso es lo que queremos hacer. Que además nos gusta hacerlo, porque además, como vemos, la mente está programada para buscar el placer y evitar el dolor. Por lo tanto, si empezamos a trabajar con nuestra mente en el sentido de que a través del lenguaje decimos que aunque eso que voy a hacer es nuevo, es un reto, yo quiero retos. Pongo un reto en mi vida que lo lograré. Si hablamos en ese sentido, la mente entenderá que para nosotros no es dolor, sino que va a ser verdaderamente un placer. O sea, imaginamos, por ejemplo, que estamos subiendo por una montaña con un grupo de personas que son nuestros compañeros montañeros y claro que nos cuesta trabajo, claro que estamos llegando y nos falta la respiración, pero sin embargo, ese reto es tan importante para nosotros, para nuestra energía, para nuestra vida, que si lo transmitimos así, pensemos que a lo mejor nos ponemos a cantar, va a entender la mente que eso para ti no es un dolor, es un placer. Por lo tanto, siempre la colaboración entre cuerpo y mente tiene que ser continua. Porque además, nosotros, la mente, ¿qué hace? Cuando nosotros hablamos, nos estamos imaginando, estamos poniendo imágenes o estamos poniendo pensamientos a través de nuestra mente. Y si pensamos, por ejemplo, que vamos a viajar en un barco, en un transatlántico, y en nuestra imaginación no puede estar ese transatlántico que se hundió en las costas italianas por culpa del capitán, que no recuerdo ahora quién era, ¿no? Si pensamos en eso, lógicamente vamos a estar sufriendo y la mente nos va a dar, nuestro cerebro nos va a dar una posición de derrota, ¿no? Y luego también la mente tenemos que colaborar con ella porque está programada para recurrir a lo habitual, lógicamente. Si todo lo que hacemos en nuestra vida tuviéramos que pensarlo de antemano, pues verdaderamente no conduciríamos, no desayunaríamos, comeríamos y cenaríamos de una forma habitual. Fijaros, hay una artista, y ahora no recuerdo el nombre, es una pena, que es una artista de los años 70. Entonces ella, durante un año, en aquella época pues no había internet, no había las grabadoras como hay ahora, ni los vídeos que hay ahora, pero bueno, ya se puso una cámara de vídeo todos los días en la cocina. Y entonces ella se levantaba, se iba a la cocina, como era habitual, se ponía a desayunar, como era habitual, y se sentaba en la mesa, como era habitual. Bueno, pues todo eso lo estuvo grabando durante un año. Y al final, el resultado de todas esas grabaciones era una sola imagen.
en movimiento. Es decir, que lo habitual era que ella se levantara, se sentara de la misma manera, cogiera la taza de la misma manera, se la llevara a la boca de la misma manera. Entonces, para aquello que no es habitual, tendremos que ir entrenando de manera que lo incorporemos como algo habitual. Yo recuerdo hace muchos años que me dedico al asesoramiento empresarial y al mundo de la empresa anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué no era habitual para mí? Pues leerme todos los días, por ejemplo, los boletines oficiales. Para mí hoy en día es algo habitual, llevo muchos años. Entonces, por ejemplo, ¿qué no era habitual para nosotros antes de la pandemia? Estas conexiones continuas por videoconferencia, ¿no? Ahora es habitual. La primera vez que os enfrentasteis a yo por lo menos la primera vez que me enfrenté a una videoconferencia, pues me daba pavor, pero entendía que tenía que hacerlo porque tenía que seguir con mi vida y apoyar y seguir apoyando a todas las empresas que estaban esperando algo de mí, ¿no? Y ya es algo habitual. Por eso tendremos que trabajar muy mucho con nuestra mente y darle fuerza y darle poder. Y, sobre todo, tener autoconfianza. ¿Conocéis la historia de Demóstenes? ¿Sí? Quedó un poco en el pasado, pero sí. Sí, bueno, Demóstenes, para quien no la conozca, se puede decir que es el maestro de la oratoria. Él pertenece al año más o menos 308 antes de Cristo. Y bueno, la historia es muy interesante porque él nace en una familia acomodada en Atenas y entonces se queda huérfano a los 7 años. Toda la herencia, en vez de recibirla él directamente, pues se la da a un familiar o a un amigo de la familia que realmente pues no hace buen uso de esa herencia, con lo cual él desde muy joven pues se tiene que poner a trabajar. ¿Qué es lo que quería hacer él? Porque él le encantaba ir a las asambleas a escuchar a los oradores. En aquella época además los oradores lo que hacían era también servían como jueces para defender a aquellas personas que no tenían esa capacidad de oratoria para poder convencer a aquellos que podrían dictar sentencia o no. Bueno, a él eso quería y entonces él tenía, él era tartamudo. Entonces, como a él le gustaba tanto la oratoria y el poder transmitir algo importante para la asamblea, pues los amigos le fueron convenciendo. Y él se preparó para su primer acto de hablar en público. ¿Qué pasó? Pues que como él se puso por primera vez delante de todo ese público y se puso nervioso, no lo trabajó bien, entonces se puso nervioso, cada vez tartamudeaba más y entonces la gente empezó a reírse de él y a gritarle, tú no vales para esto y demás. A raíz de aquello, él pensó que igual no servía y que debería dedicarse a otra cosa. Sin embargo, lo animaron, oye, mira, tú te tienes que preparar y te tienes que preparar bien. Entonces, ¿qué hizo? Se fue, se apartó del mundo, vamos a decirlo así, y entonces a las 4 de la mañana todos los días, puesto que él tenía la voz muy bajita y tenía además esa tartamudez, pues todos los días a las 4 de la mañana, justo antes de que saliera el sol, se ponía enfrente del mar y se ponía a gritar y a gritarle al mar para darle más potencia a su voz. Además, bueno, supongo que habéis visto la película El discurso del rey. Sí. Pues el método está basado en el método de Demóstenes. Entonces él tenía un espejo y se miraba al espejo durante una hora, se quedaba en la misma posición para tener fuerza, para tener confianza en su propio cuerpo, en su propia expresión. Y como él leía muchísimo, era un lector voraz, pues para poder vocalizar bien se metía piedras en la boca de manera que pudiera vocalizar bien. Y como tenía el problema de la tartamudez,
pues también se ponía un cuchillo entre los dientes para no tartamudear. Y así estuvo durante más de un año. Cuando él consideró que ya estaba preparado, entonces se fue a la asamblea y allí conoció a un hombre que tenía un problema con su comercio y él se ofreció para defenderle con su oratoria. Y fue tal esa comunicación, esa oratoria que mantuvo frente a la asamblea, que todos dijeron esto es imposible, es decir, esto es una maravilla, y se quedó todo el mundo cautivado por ese poder de la comunicación. Y bueno, y desde entonces pues se dedicó al mundo de la retórica, de la oratoria, la política, la justicia, y sigue siendo considerado el padre de la oratoria hoy en día, ¿no? Y en ese sentido vamos a ver una serie de secretos importantes de la retórica, porque esto va a servir, estos tips que os voy a dar, os va a servir para tener una comunicación de liderazgo, ¿no? En primer lugar, el 3 como número mágico. En la oratoria el 3, y además eso lo vais a ver si analizáis discursos sobre todo de políticos y también de empresarios, como el 3 lo utilizan continuamente. ¿Por qué? Porque puede suponer una fuerza que se transmite, de hecho supone muchas veces una fuerza que tú estás transmitiendo, un mensaje poderoso que estás transmitiendo hacia una audiencia para motivarlo a la acción. Todos lo conocemos, ¿no? Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El 3 sigue en esta línea. Y eso, ya digo, si analizáis los discursos de muchos políticos, lo veréis continuamente. En tu caso, Antonella, lo conoces perfectamente, ¿no? Beni Vidi Vici. Sigue siendo tan actual ahora mismo. Si hablamos aquí, reinventa, reflexiona, retransmite. ¿Qué estoy haciendo? Dar una serie de conceptos 3 veces para moverte a la acción, para que tú actúes, ¿vale? Luego, otro secreto sería repetir frases, porque de esa manera se queda en la mente y en la memoria del público para el que estás comunicando. Y además con énfasis, ¿no? Amo España, amo Andalucía, amo su cultura, amo su talento. Esta repetición hace que el público atienda con mucha más sinceridad, además, a lo que tú estás diciendo. El movimiento porque si tú le das un balanceo a la frase, la gente también la audiencia también va a prestar mucha más atención. Mirar al futuro, no al pasado. Pensamos en lo que podemos hacer, no en lo que no podemos hacer. Vidas en movimiento. Ese movimiento, ese balanceo de la frase hace que la audiencia también preste más atención a lo que estás diciendo. Metáforas, utilizar metáforas. Las metáforas son fundamentales. De hecho, de cada 16 frases que nosotros utilizamos, una de ellas va a ser una metáfora. Y eso hay un estudio hecho. Por eso se utilizan tanto en las comunicaciones, ya digo, de políticos, de empresarios, para que sean mucho más poderosas y para que se entienda muchísimo mejor. Por ejemplo, la tormenta financiera. Bueno, esta frase la conocemos todos y de hecho la hemos asumido hasta como propia, ¿no? ¿Y qué supone la tormenta financiera? La tormenta financiera se empezó a utilizar con la crisis financiera del 2007. ¿Para qué? Precisamente pues para no decir, mira, han sido estas empresas las que han ocasionado la crisis financiera, para que no hubiera una revuelta social, para que la gente entendiera, y ese fue el concepto, la gente entendiera que esa crisis financiera, con el nombre tormenta, ¿qué nos sugiere una tormenta? Pues un fenómeno natural que puede producirse ahora, pero que luego desaparece, ¿no? Entonces, para que la gente no entendiera que eso fue una acción provocada por una serie de empresas, pues le dieron esta frase. Pero, sin embargo, el Papa
ante esa realidad y ante esa crisis tan enorme y crisis humanitaria también, pues ¿qué dijo? El gran estercolero del capitalismo. Y eso caló muy mucho en muchas áreas sociales, ¿vale? Entonces es muy importante utilizar metáforas, dependiendo del público y cuál sea la motivación por la que queremos comunicar. Y exagerar. Si exageramos en ciertos aspectos de nuestra comunicación, pues también conseguiremos mucha más atención de la audiencia. Por ejemplo, si yo digo ahora, pues voy a dejar toda mi alma y mi corazón en ofreceros la mejor herramienta de comunicación. Eso hace que vosotros me prestéis mucha más atención y además emocionalmente os voy a enganchar. Porque ya veremos después cómo la comunicación no es solo hacer pensar. La comunicación tiene mucho de emoción y tiene mucho de pasión y de sentimiento. Y utilizar rimas, porque ahí sí que se ancla en la memoria de la audiencia. Si eres de verdad, demuestra lealtad. Si quieres vivir, dedica 8 horas diarias a dormir. Para disfrutar con pasión, descubre tu devoción. Eso se queda mucho, es decir, es mucho más fácil de entenderlo, se queda mucho más claro. Entonces ahora vamos a ver las cualidades de la voz como vehículo de transmisión del mensaje. ¿Cómo vais? Bien. ¿Tenéis alguna pregunta? Podemos hablar. Como somos pocos, si queréis comentar algo. No, todo claro, en mi caso. Sí, Rosa, muy bien. perdona, claro, gracias. voy Sí. a aprovechar Claro, el claro. descanso. Yo ahora voy a estar ausente porque tengo una tutoría, pero no me voy a desconectar porque estoy grabando, ¿vale? Y Vale, cuando de me acuerdo. desconecte yo se Se desconecta todo. desconecta todo. Venga, ahora Vale, hablamos. venga, Hasta ahora. hasta luego. Bueno, pues vamos a ver las cualidades que tiene la voz, entendiendo la voz como el vehículo de transmisión del mensaje, ¿no? Son 4: la intensidad, el tono, el timbre y la duración. La intensidad se refiere al volumen. Y el volumen, que puede ser bajo o puede ser alto, va muy relacionado, obviamente, con la respiración. Es decir, y esto en el mundo del teatro, conozco mucha gente del teatro, este entrenamiento, la respiración es fundamental. Antonella, tú nos puedes decir una serie de consejos, ¿no?, de cómo tenemos que respirar. Yo aprendí respiración diafragmática con 8 años. Claro, tú tienes esa experiencia, pero hay mucha gente, es verdad, uno lo habrá visto, que no sabe respirar. Sí, sí. Es decir, respira, pero no sabe respirar. Respira con la cabeza, como decimos, no respira por los pulmones. Efectivamente. Entonces, eso es un entrenamiento que sí debemos practicarlo y además, fijaros, yo incluso, si nos vamos a dedicar a la comunicación continuamente, a hablar en público, aparte de entrenar la respiración, también es importante hacer ejercicios, que eso influye mucho, el hacer ejercicio para poder respirar bien y también en la alimentación. Si cuidamos esos aspectos, seguramente todo lo que es nuestra expresión corporal y verbal, pues sea mucho más enérgica. Porque cuando hablamos de intensidad, ese volumen, es decir, ¿qué dice? ¿Qué tengo que tener? ¿Un volumen bajo o un volumen alto? Pues lo que tenemos que tener es una intensidad enérgica, es decir, cada vez que hablemos, pues mostremos esa energía, porque eso nos va a dar también una confianza tremenda y además va a hacer que nuestra audiencia confíe en nosotros. Y también muchas veces, y eso lo vemos con mucha frecuencia, cuando te dejas atrapar por tu estado de ánimo, eso se manifiesta en la voz. Es decir, cuando estamos tristes, nuestro volumen baja. Cuando estamos preocupados, nuestro volumen baja. Y entonces tenemos que trabajar e entrenar también que independientemente de nuestro estado de ánimo, no puede afectarnos a la intensidad de nuestra voz, a nuestra voz en general. Otra cualidad de la voz es el tono, que se refiere a la entonación. Podemos hablar en un tono más agudo. No sé si vosotros habéis observado vuestros diferentes tonos, ¿no? Porque no solamente tenemos un tono, tenemos variación de tono y hay que trabajarlo. Podemos tener un tono agudo y decir, pero bueno, este es mi tono.
el que yo tengo, pero podemos trabajarlo para que sea más grave. Esto, por ejemplo, Margaret Thatcher, sabéis quién es, ¿no? Ah. Margaret Thatcher entrenó, porque ella tenía un tono agudo, y estuvo entrenando su voz para tener un tono más grave y dar más credibilidad y ser más atractivo. La recomendación es que el tono más agudo se utilice al principio de la comunicación y al finalizar, al ir finalizando, vamos utilizando un tono más grave. Eso sería un consejo interesante. Por ejemplo, cuando decimos nuestro nombre, y ahí se ve clarísimo, yo digo, ¿cómo me llamo? Rosa Muñoz. Tono agudo, Rosa Muñoz. En el caso de Jorge Molina. Y esa entonación no debe estar vibrando continuamente en nuestra comunicación. Tenemos que tener claro cuál va a ir siendo el movimiento de esa entonación a lo largo del discurso. El timbre sería otra cualidad, que es el sonido que sale de las cuerdas vocales y de la caja de resonancia, es decir, toda la zona, toda la cara, ¿no? En función de cómo tengamos la boca, el tamaño de nuestra boca, el tamaño de nuestra nariz, pues saldrá un sonido que puede ser más grave, que puede ser más agudo, que puede ser más cerrado, pues precisamente si tenemos a lo mejor un sonido hacia adentro, pues tendremos que vocalizar. Y para eso hay técnicas de vocalización, como hemos dicho, la de las piedras de Demóstenes, pero también podemos utilizar un bolígrafo, también podemos utilizar un corcho para poder vocalizar. 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Tanto trigo tragan que los 3 tristes dragones con el trigo se atragantan. Hagamos este ejercicio con ese bolígrafo, que también os mandaré vídeos de cómo tenéis que hacer, tenéis que poner cuál es la posición del bolígrafo, no escogiéndolo entre los dientes. Os mando también vídeos de cómo hacerlo. Y luego, la última cualidad de la voz es la duración. Hablar lento o hablar rápido. Consejo, para lo más importante, pues vamos a hablar lento. Y para lo menos importante, pues hablaremos más rápido. Eso serían las líneas generales. Como de todas formas, esta presentación os la voy a enviar, pues, y luego en las tutorías, pues cualquier cosa lo podemos hablar. Y también es muy importante tener en cuenta en las medias, en porcentaje de duración vocálica, y eso no sé si lo habéis entrenado grabando, ¿no? Por ejemplo, la cuando hablamos, y eso se nota mucho en la radio, y ahora con las grabaciones se nota mucho más, todo el mundo que nos grabamos, la se suele extender un 43% más que el resto de las vocales, seguida de la A, seguida de la O y seguida de la I. ¿Vosotros habéis grabado? ¿Habéis estado pendientes de cuáles son vuestros, aquello que tenéis que modificar? Fijaros, voy a contar una anécdota que no sé si habéis visto alguna vez alguna charla de Ferran Adrià. Sí, en alguna ocasión. Sí. Vale. Sí, ¿Y le habéis notado algo extraño a Ferran Adrià? No he prestado atención en la modalidad. Bueno, yo recuerdo que fui a una charla de Ferran Adrià. Obviamente yo he visto muchos programas de televisión de él, sabemos la importancia que tiene en el mundo de la gastronomía, en el mundo creativo, gastronómico, pero en una charla que fui en directo a verlo, lógicamente el auditorio estaba lleno porque entendíamos que tenía muchísimo que aportar y seguramente aportó algo, pero yo realmente solo recuerdo que cuando este señor salió al escenario para hablar del proyecto que iba a hacer en un futuro, pues solamente escuchaba "Hioque". Claro, tiene un acento que él es de las Islas Baleares, ¿no? Y claro, ahí, pues claro, pasa como muchos
tú puedes tener coletillas propias de tu zona, ¿no? Pero si no los corriges y tienes que estar continuamente hablando en público, lo único que se escuchaba en esa comunicación era hioque. Cada vez que hablaba de algo, cada 3 segundos decía hioque, hioque, hioque. Entonces, lo que no entendí es por qué una persona de tal importancia y relevancia no prestó atención a esa comunicación. Ya te digo, yo no sé, y el resto de la gente que estábamos allí, que lo comentamos después, no nos enteramos de lo que dijo porque solamente estábamos prestando atención a ese ruido. Muchas veces pasa cuando prolongamos, ¿no?, las vocales en un porcentaje tan elevado. O, por ejemplo, el estar continuamente haciendo preguntas. ¿Entiende? ¿Está claro? ¿No? Bueno, pues vamos a pasar a hablar del storytelling. Y ya digo, el elevator pitch, entendiendo que el storytelling es el arte, la herramienta que se tiene que utilizar para hacer un buen discurso de 20 segundos, como sería el elevator pitch tradicional. Hay 2 frases que me apasionan, como el caso de la que dijo Barack Obama, ¿no? Tuve que descubrir y entender en mi propia historia, la mía propia, antes de poder escuchar y ayudar a los demás con la suya. De esto va el storytelling. O la del escritor Elie Wiesel, las personas se convierten en los relatos que escuchan y los relatos que cuentan. Porque el storytelling es el arte de contar una historia. Es decir, es el arte de crear y aprovechar una atmósfera mágica a través de un relato. Porque se buscan historias cada vez más. Y cada vez más, con tal cantidad de información que nos llega, estamos saturados de mensajes, de imágenes. Entonces, para que prestemos atención a una historia, tendremos que relatar aquella historia mágica, atmosférica, que nos introduzcan en su mundo. Historias que además emocionen, porque hemos dicho que la comunicación es hacer pensar, pero emocionar es la parte básica del storytelling, la emoción, la pasión, el sentimiento. Y que llamen a la acción, pero además que sean diferentes, que se queden en la mente de las audiencias y que conecten directamente con la audiencia. Y que salgan de ese acartonamiento de la frialdad para hablar de la marca y de los productos. Porque el storytelling lo que hace es retar a la atención humana. Y además hay una cosa muy importante. ¿Yo qué tengo que decir? ¿En qué me voy a diferenciar? La historia de cada uno es tan diferente, tan auténtica, tan original, que claro que sí que importa. Lo importante es saber contarla, saber relatarla. Y para eso podemos empezar pensando, vamos a ver, ¿qué quiero hacer en la vida? Supongo que cuando erais pequeños, aquello que decía, ¿qué quieres ser de mayor? ¿No? Pues ahora los tenemos que plantear de nuevo. Aunque tengamos años de experiencia en la profesión que desarrollamos, pero de vez en cuando no está mal pararse a pensar y decir, ¿qué es lo que quiero hacer? Y sobre todo, ¿para qué quiero hacerlo? ¿Por qué digo para qué y no por qué quiero hacerlo? Porque el para qué te invita hacia el futuro, mientras que el por qué es una justificación y nos lleva hacia el pasado. Por eso digo, ¿para qué quiero hacer lo que quiero hacer? ¿Y qué es lo que me está influyendo en mi toma de decisiones? ¿Me influyen esos asesinos de los sueños? ¿En qué medida me influyen? Y además, si conozco el contexto, no solamente del mundo profesional en el que yo me manejo, sino el contexto en el que me muevo, otras realidades. Si de vez en cuando paráis y decís, en el caso vuestro quizás tengáis más ventaja, porque estáis, aunque en el caso, por ejemplo, de Jorge Molina, su proyecto, según veo aquí, propone un cambio de paradigma en la búsqueda de viviendas compartidas. Sin embargo, tú eres músico también, ¿no? En el caso de Antonella, tú eres actriz, trabajas en el mundo del teatro, independientemente de la empresa. Eso os da una gran ventaja, como digo, porque estáis en un mundo en el que os movéis en muchos mundos. Pero es verdad que hay personas que forman, una vez que se adentran en el mundo empresarial a través de su proyecto profesional o empresarial o en el sector, asumen un rol
y se quedan solo en ese rol. Y entonces el contexto en el que se mueven es el contexto solo de su propia empresa, de su propio proyecto, de su propio sector. La ventaja que tenéis vosotros es que estáis además muy abiertos a todos los diferentes contextos que puedan, en los que podáis actuar y trabajar. Y luego, ¿qué miedos tengo? Realmente hay que tener sinceridad y decir, oye, ¿qué es lo que me puede paralizar? Y eso en la pandemia lo hemos visto en muchas empresas y en muchos proyectos. Quizás, hombre, obviamente la situación económica, claro, es fundamental, pero quizás la paralización, el no tener alternativas, el no moverse en otros contextos ha hecho que muchas empresas pues se cerrasen. No sé si pensáis lo mismo o no. Pensamos que estamos en un mundo cada vez más complejo, más complicado, con muchos más problemas, pero también con muchas más soluciones. Y muchas veces en ese laberinto, ¿no?, nos quedamos encajonados, nos perdemos y no vemos la opción o no tenemos la flexibilidad para encontrar la salida. Pues ante esta realidad, pues tenemos que empezar a construir nuestro relato, nuestra historia y transmitirla, porque tenemos muchas cosas que ofrecer y, como decía antes, hemos pasado de ser emisores de mensajes a creadores de relatos y de receptores de mensajes a usuarios de relatos. Porque, como dice Antonio Núñez, si tú me cuentas un relato que enriquezca el sentido de mi vida, yo a cambio te prestaré mi valiosa atención. Estamos en la economía de la atención. Cuando nos paramos en algo, es decir, ahora todo el mundo habla de pasar pantallas, ¿verdad? Antes era pasar páginas, ahora pasar pantallas. Pero porque estamos inmersos en ese mundo virtual que además se está confundiendo en muchas ocasiones y por parte de mucha gente, se está confundiendo la tecnología como un fin y no como un medio. Entonces, ahí también creo que tenéis muchas cosas por aportar, sobre todo porque Antonella me decía, bueno, ahora vamos a trabajar con la inteligencia artificial, no a lidiar con ella, sino vamos a utilizarla como herramienta, ¿no?, para potenciar más nuestros proyectos. Y ahora que todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pues parece como que la inteligencia natural ya va a desaparecer. Tendremos que ser, ante los cambios, ante estos nuevos retos, pues tendremos que ser mucho más enérgicos y mucho más potentes en nuestra comunicación. El storytelling no es vender, muchas veces se confunde, se me crea una historia para vender un producto. No. El storytelling es persuadir, es seducir, es compartir, es escuchar a esa audiencia, a ese público, sea del tamaño que sea. Y sobre todo, el storytelling es emocionar. Porque, como dice la agencia TIT, diseñar una historia sin tener en mente a esa audiencia es como escribir una carta de amor y dirigirla a un apreciado señor. Porque el storytelling hace visible lo invisible. Es un acto creativo y tenemos que trabajarlo. La diferencia esencial entre la emoción y la razón es que la emoción, el sentimiento, va a llevar a la acción, mientras que la razón solamente va a conducir a conclusiones. Fijaros que parece que la lógica, que es la que yo tomo decisiones de manera racional. Eso no es cierto. Porque la lógica solamente supone un 5% de nuestro comportamiento, mientras que el 95% se basa en las emociones, en las memorias y en los hábitos. De hecho, las decisiones se toman de una manera emocional, rápida en el momento. Lo puedes pensar con lógica, pero la decisión final es por una impronta, por una emoción, ¿no? Ese sentido quizás común o no común que hace que al final tome un camino y no otro. Porque a la hora de hacer nuestro relato, nuestra historia, contarla, podemos contarla como nuestra propia vida o también podemos enmascararla, considerar que otra historia que fue muy importante para mi vida, puedo contarla como algo mío porque me introdujo en su relato. Si nosotros introducimos en nuestro relato
a nuestros usuarios, a nuestro público, seguramente utilizarán esa historia, es decir, traspasará la línea y ya no seremos nosotros mismos, sino... Fijaros además una cosa que es muy importante en el mundo empresarial, y es la responsabilidad tan enorme que tenemos todos en torno a un sector, en torno a una actividad. Tenemos una responsabilidad de hacerlo bien y de hacerlo excelentemente bien. Aquellas personas que no tienen esa responsabilidad y no se toman en serio su profesión o su proyecto de empresa, hace mucho daño al sector. Entonces, fijaros a la hora de desarrollar vuestra comunicación, esa responsabilidad tan grande que tenéis de cohesionar, de hacer solvente una línea de trabajo, un sector. Vamos a ver el decálogo del narrador. Crea un contenido genuino, porque la marca o el producto no es lo único importante. Hablando con empresas, unas que hacen bolsos, otras que hacen complementos, otras que se dedican a la pintura, a la escultura. ¿Qué es lo que haces? Pues yo hago bolsos. Bueno, pues como millones de personas. Yo pinto como millones de personas. Tienes que diferenciarte, tienes que hacer algo diferente, único, que atrape, ¿no? Crea tu propio universo para regalarlo. No hables solo de los productos o de los servicios que desarrollas. Rompe los paradigmas, empieza a cuestionar, empieza a plantear un sentido crítico de las cosas, porque la gente quiere emoción, todos queremos emoción. Y lo que pretendemos con nuestra comunicación es que quiero saber más de ti, quiero hablar contigo más, quiero que me expliques más. En definitiva, eso es el elevator pitch, es decir, no te voy a vender nada en tan poco tiempo. Me has dicho algo que me ha seducido y quiero saber más de ti. Ahí es donde tenemos que llevar. Interactúa con la gente, habla con ellos, abre la puerta, sal de tu círculo de confort. Muchas veces no sé si habéis participado en muchas sesiones de networking. Sí. Yo he participado en muchas y he organizado muchísimas más. Y sí he comprobado que aquellas personas que verdaderamente se comunican, a lo mejor a nivel empresarial no tienen ningún punto en común. O sea, recuerdo ahora el caso de dos proyectos que entre sí, dentro del sector, podrían ser compatibles. Uno era tecnológico y otro era creativo. Sin embargo, hablando de la vida, pues estas personas conectaron porque les apasionaba el mundo de los caballos. Y a raíz de aquella conversación querían saber más el uno del otro. Y después de varias conversaciones, pues crearon un proyecto en torno al mundo de los caballos, que era lo que les apasionaba. Es decir, cambiaron completamente lo que estaban haciendo y se dedicaron a aquello que les ocasionaba una pasión. O sea que hay que interactuar continuamente con gente muy diversa y ser disciplinado. Entrena, trabaja y ten paciencia. No se puede tener todo de hoy para mañana, cada vez más difícil. Por eso hay que estar continuamente en tensión, ¿no? Porque la paciencia es el arte de todas las ciencias. Y esto decimos, ¿qué es ser una empresa o ser un empresario o un profesional? Es una carrera de fondo, es un estilo de vida. Y si vamos a dedicar nuestra vida en esa línea de trabajo, pues tenemos que disfrutar con ello y ser pacientes. Y si mañana no conseguimos aquello que nos habíamos planteado como un objetivo, pues vamos a ver, vamos a revisar y no vamos a parchear. Y ten compromiso. Sigue, como decíamos antes, una línea coherente y constante. Además de ser generoso, porque muchas veces decimos, bueno, entendemos que nuestro know-how no lo podemos compartir. Pues precisamente es todo lo contrario. Compártelo. Si eres excelente, la copia mal hecha, es una maravilla verla. O sea, en ese sentido, la energía que te da el ver cómo además te pueden copiar, que muchas veces lo que temen las empresas, los emprendedores, bueno, pues que te copien, la mala copia.
se nota, se deshilacha, se deshace. Mientras que si eres auténtico y eres generoso, pues eso es una potencia y eso es un valor en sí mismo que la audiencia lo sabe entender. Porque tú no eres el héroe. Muchas veces cuando nos paralizamos en cualquier comunicación a la hora de hablar en público porque pensamos solo en nosotros mismos, si estoy bien, si mi posición es correcta, no estoy viendo a la audiencia como que es la principal protagonista de la película, ¿no? La audiencia es el héroe y tú eres el mentor, el que va a guiar a esa audiencia hacia aquello que tú quieres que consigan y que ellos además van a aceptar el conseguir. Y como último bloque vamos a hablar de una serie de consejos que voy a dar, una metodología que podéis aplicar a la hora de desarrollar vuestras presentaciones, ¿no? 3 aspectos a tener en cuenta. Por un lado, cuando voy a hacer alguna presentación, sea del tipo que sea, tengo que tener en cuenta, por un lado, el tiempo del que dispongo. Yo ahora mismo, esta presentación que estamos haciendo, ya me habían comentado, tienes 2 horas para hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, el tiempo, estamos dentro del tiempo, quizás terminemos un poquito antes. Los medios con los que cuento, si tengo toda la tecnología suficiente, si el espacio donde voy a estar está bien iluminado, si hay aire acondicionado en verano o calefacción en invierno. Tengo que tener en cuenta si el espacio donde voy a andar es de madera o no para los ruidos contenidos. Es decir, tener en cuenta todos los recursos. Y luego, obviamente, a qué audiencia me voy a dirigir. A veces te puedes encontrar sorpresas y te dicen una audiencia y resulta que te va todo lo contrario. Recuerdo una vez que me dijeron, como nosotros damos también talleres para colegios e institutos, pues me dijeron que iba a dar un taller pues para los chicos, ¿no? Para los chicos. Y me encuentro que realmente el taller, cuando llego allí, era el taller para los padres. Bueno, pues tienes que tener esa capacidad de cambiar las argumentaciones que se dice de una manera improvisada, aunque yo no creo en la improvisación porque la improvisación es mucho entrenamiento para llegar a improvisar. Y Antonella, tú que estás en el mundo de las artes escénicas lo sabrás con mucha más... Rosa, no, yo soy profesora de la universidad, no soy actriz. Te dije que también, también estaba, vamos, pero hace muchos años, antes de venir aquí a España. Vale. Entonces tienes que tener en cuenta estos 3 elementos para empezar a desarrollar el contenido de y la forma en que vas a transmitir ese mensaje, esa comunicación. Y por supuesto, donde pongo el foco en la comunicación. Lo que decíamos antes, no te puedes paralizar porque solo pienses en ti, tú tienes que pensar en ese público que además presta su atención para escucharte a ti. Por lo tanto, es mucho de agradecer. Y como decíamos antes, en la comunicación hay 2 aspectos esenciales. Por un lado tenemos que hacer pensar y por otro lado tenemos que hacer sentir. Fijaros, el cerebro naturalmente tiende a pensar continuamente. Nunca se queda en blanco. No sé si alguna vez habéis conseguido dejar en blanco, porque yo lo he intentado y no he podido. Sé que hay diferentes técnicas para dejarlo en blanco, pero realmente siempre está pensando. Luego, el público que os está escuchando está pensando continuamente, no para de hacerlo. Y lo que no puede ser es que no deje de prestaros atención para que ese pensamiento que tiene su cabeza, pues se centre solo en él. Por lo tanto, hay que focalizar su pensamiento en aquello que nosotros estamos comunicando. Claro, tendremos que buscar la máxima información. Hoy en día con el ChatGPT pues parece que nos viene todo dado. Yo sigo pensando que es una herramienta fantástica, pero a raíz de esa información que nos da el ChatGPT, pues tenemos que seguir buscando, tener mayor información para luego simplificar y actualizar continuamente todo nuestro conocimiento, no solamente dentro del sector, como hemos dicho antes, sino también en otras áreas completamente diferentes que nos puede complementar aquello que nosotros queremos comunicar. Y hay que dedicarle tiempo, porque
Si al final nos queremos diferenciar, tendremos que saber qué es lo que se está moviendo por el mundo, porque fijaros, por desgracia o por suerte, seguimos tendencias. Y no es porque las sigamos nosotros, sino también los demás, las audiencias, siguen unas tendencias. Entonces, si mantenemos las mismas líneas de comunicación que el resto, no nos vamos a diferenciar por nuestro producto o por nuestra marca. Tendremos que diferenciarnos por algo más, por nuestra historia, ¿no? La forma de contarla. Entonces, para hacer pensar, tenemos que aportar algo útil para la audiencia, algo diferente, algo nuevo para esa audiencia y explicar por qué es útil. Podemos hacer la diferenciación entre formas y conceptos. Por ejemplo, ¿sabías que el rotocas es el idioma más corto del mundo? Solo tiene 12 letras. En este caso es un ejemplo, pero sería una forma de aportar algo nuevo y algo que puede ser útil. Está situada este pueblo en la provincia de Bougainville, en la isla de Nueva Guinea. Bueno, pues siempre tendremos que pensar algo nuevo para comunicar. Para hacer pensar tendremos que simplificar lo que hemos dicho, es decir, si empezamos a mostrar mucha información, que hay mucha tendencia a hacer las presentaciones o incluso a dar muchos datos, pues al final, ¿qué conseguimos? Pues que el público pues no presta atención, se aburra, se duerma. Bueno, digo que me encontré una vez en una charla que di y literalmente me encontré a un hombre dormido. Ya estaba dormido de antemano. Otra cosa importante, también a la hora de dar o de establecer encuentros de comunicación, sí es importante tener en cuenta la hora. Lo ideal es los días por la mañana, a las 11 de la mañana. Y por supuesto, lo no ideal es justo después de comer. Ese hombre que yo me encontré en el público dormido es porque mi conferencia la pusieron a las 4:30. No me extraño. Al final tampoco se despertó durante toda la intervención. Porque nosotros no basamos las decisiones, el público, nosotros no basamos las decisiones en el número de argumentos que planteemos, sino en la facilidad en la que podemos entender esos argumentos. Por ejemplo, si vais a hacer una presentación en PowerPoint, una proyección, sobre todo utilizar muchas imágenes porque según estudios, cada 10 segundos se pueden retener entre 2 y 7. Yo estoy más de acuerdo, 2 imágenes más que 7. Y luego, a la hora de dedicarle tiempo, pues pensar que cuanto más tiempo tengo que hablar, bueno, pues te tengo que dedicar, pero sobre todo, cuanto menos tiempo tengo para hablar, tengo que dedicarle mucho más tiempo de preparación porque tengo que condensar, porque tengo que simplificar. Así que si tengo que hablar 10 minutos, necesito una semana de preparación. Si son 15, 3 días. Si es media hora, 2 días. Y si 1 hora, ya estoy listo. Otra cosa importante es evitar el dolor, pero no evitar el conflicto. Es decir, ese sentido crítico que hacíamos. Eso es importante. Por lo tanto, aportar algo útil, algo nuevo, simplificar porque menos es más y luego darle forma. Es decir, toda esa cantidad de información que tenemos en ese saco revuelto vamos a crear una estructura. Vamos a ordenarla, vamos a crear bloques de contenido y luego vamos a estructurar. ¿Y cómo vamos a estructurarlo? Es decir, dentro de cada bloque de contenido por prioridades, vamos a ver en cada uno de ellos cómo vamos a hacer la estructura de comunicación. Y sigue siendo tan válido la estructura del cuento. Además, de hecho, por ejemplo, Pixar es la estructura que utiliza, ¿no? La estructura es el planteamiento de cuál es la situación, el desarrollo, cómo podría ser si hacemos todo esto y luego al final esa llamada a la acción. O sea, el planteamiento del cuento que es había una vez, cada día, hasta que un día y entonces. Esa es la estructura, por ejemplo, que utiliza Pixar, ¿no? Y sigue siendo muy válida a la hora de desarrollar nuestra propia historia. Luego también otro consejo es que si vais a hacer presentaciones largas, utilicéis el método deductivo, es decir, de lo general
vamos a ir pasando hacia el final, hacia lo concreto. Pero si son presentaciones cortas, lo mejor es utilizar el método inductivo, es decir, de lo concreto vamos dando paso a un plano general. Y asociar, es decir, anclar lo que decíamos antes, utilizar metáforas para que eso se quede anclado mucho más en nuestro cerebro. Esto, por ejemplo, es un proyecto hace años, pero que me sigue gustando y por eso lo muestro aquí, un proyecto de una incubadora que se presentó, no sé si era en Galicia. Entonces, el concepto era el huevo, ¿no? El espacio, esa organización que va a incubar a esos emprendedores para luego darle su sitio en el mundo y que vuelen por sí mismos, ¿no? Eso se queda mucho más que muchas palabras, ¿no? Y luego la estrategia 3D, volvemos, el 3 como número mágico. Es decir, di lo que vas a decir, vamos a hablar de comunicación, como os dije al principio, vamos a hablar del storytelling, como ese arte de transmitir historias, relatos, ideas. Lo dices porque estamos desarrollando el contenido y al final, pues di lo que has dicho, como resumen, ¿no? Esa sería la estrategia 3D. Por lo tanto, hacer pensar mediante la aportación de algo útil, de algo nuevo, simplificando, menos es más, dándole forma y asociando conceptos y utilizar la estrategia 3D. Y también en la comunicación, otra herramienta sería hacer sentir. Es decir, nosotros tenemos que plantar esas semillas para que son las que vamos a ofrecer para las audiencias y cosechar de esas plantaciones, es decir, obtener una buena cosecha, que es obtener una buena recompensa de atención por parte del auditorio. ¿Cómo lo hacemos? Pues fomentando la participación. También tenemos que escuchar activamente al auditorio para saber qué tipo de participación es la que aceptarían. En este caso hemos hablado desde el principio. Hemos hablado, hemos participado, habéis participado. Luego, ¿cómo lo hacemos? Mantenemos la comunicación en función del tiempo y también, como digo, en función de la audiencia, pues haciendo preguntas. Al principio se va a prestar más atención, a lo largo de la comunicación se va a dejar de prestar atención, por lo que hemos dicho de que el cerebro no para de pensar y entonces en mitad de camino, conforme vamos viendo a ese auditorio, a esas audiencias, pues vamos haciendo preguntas. Pero preguntas que realmente no sea, no le pongan un compromiso a la audiencia. Por ejemplo, ¿qué te sugiere esto? ¿Tú qué opinas? Desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? Esto sería un tipo de preguntas a hacer, pero no, por ejemplo, ¿quién sabe esto un dato concreto? ¿O cuál es el resultado de esta operación? ¿No? Porque eso ya lo pone en un compromiso y puedes provocar el efecto contrario, ¿no? Que no te sigan prestando ya más atención. Y también para hacer sentir, para crear ese sentimiento, esa conexión emocional, pues tendremos que felicitar a las personas que participan, darles las gracias por la opinión aportada, porque también hay que considerar al público como una sola persona. Hay, por ejemplo, si vais a hablar en público ante un auditorio grande, pues hay una forma de conectar con el público considerando que es una sola persona, pues por ejemplo es mirando. Tú miras al fondo a la izquierda, luego va tu mirada hacia la parte delantera de la derecha, luego va hacia el fondo derecha para pasar hacia la parte delantera izquierda. Hay una forma de contemplar al auditorio como uno solo. Luego utiliza un lenguaje evocador, hemos comentado antes. Es decir, no dar muchos datos, sino pues plantear una situación, una atmósfera mágica para que se retenga mucho más el mensaje. Y mantener la escucha activa, es decir, tener empatía, escuchar los contenidos, los sentimientos. Para eso tenemos que entrenarnos mucho en el lenguaje verbal y paraverbal del auditorio, para que sepamos cómo tenemos que actuar, sin introducir esas preguntas, callarnos, mantener un poco de silencio, incluso nuestra expresión corporal es muy importante si escuchamos activamente a esa audiencia, y gestionar el ritmo, que también lo hemos hablado en las cualidades de la voz.
es mantener unas entonaciones que van vibrando a lo largo de todo el discurso. Y gestionar las emociones. Esto ya sería otro taller, es decir, cómo nos vamos a preparar en ese lenguaje corporal para que el mensaje que estamos transmitiendo sea coherente con el que estamos expresando de manera verbal y paraverbal. Y esto es un curso, bueno, que tendrían que ser muchos cursos y yo os animo además a que participéis. En este sentido, que lo que decía antes del mundo actoral, si os inscribís en talleres que imparten actores o actrices, es maravilloso porque en la parte de comunicación verbal corporal pues os van a dar muchísimas herramientas para poder practicarlas en vuestra vida misma. Así que hacer pensar, hacer sentir, ¿cómo hacemos sentir? Fomentando la participación, felicitando al público, utilizando un lenguaje evocador, escuchando activamente a nuestra audiencia, gestionando el ritmo de esa comunicación, gestionando las emociones, y ese sería hasta ahora el taller de comunicación, storytelling y elevator pitch. Así que muchísimas gracias. Me conecto de nuevo con vosotros y voy a dejar de compartir. Vale. Bueno, pues nada, lo que hemos dicho. Sigue compartiendo. Sigues compartiendo. Sigo compartiendo, a ver. Ahora, se había ocultado, dejar de compartir. Bueno, pues lo que hemos dicho, muchas gracias por este tiempo de atención. A Carmen Durán, es que se había ido. Como tengo vuestros teléfonos, ya os mandaré, y vuestros emails, os mandaré la presentación. Sí. Y también os mandaré más o menos unas fechas estimadas para las tutorías en torno a este tema o cualquier otro tema que queráis que hablemos. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias y nos vemos. Gracias a ti. Rosa, una pregunta. ¿Termina hoy nuestra sesión? No hay más, ¿verdad? Hoy no lo sé. Hoy no lo sé. Hoy creo que no había más. Vale, vale. Pues no, porque normalmente es de 10 a 1 y entonces por eso, para salir, digamos, de esto. Sí, porque me imagino que yo, por lo que he visto en todo el calendario, es solo una sesión en la fecha en que hayan dicho. Vale, el día 27, por lo que he visto, era yo solo con este taller. Y otra pregunta, que yo la otra vez estaba presente, pero me llegó una llamada. ¿La semana que viene sigue siendo virtual? ¿Cuál es el día en que estamos presencialmente? Eso no te lo sé decir. Eso pregúntaselo a Carmen. ¿Sí? Porque ya lo que es... Yo hablé con Ismael el otro día sobre este tema. Me dijo que cuando supiera algo que nos diría. En principio es online. Vale, porque yo creo que Marta me comentó que, no sé quién dijo, Francisco tal vez, que la última sesión iba a ser presencial, pero no sé si es, creo que es el 14, ¿no? ¿Cuándo era? La semana que viene hay la última, que es la que está programada, que es el 6 de marzo, pero ahí no sabemos nada. En teoría la presencial es la que se va a hacer como una especie de ronda de inversores. Y claro, me dijo Ismael que tendría que cuadrarlo todo y que cuando supiera algo que no lo podría. Vale. Entonces la del 6 sigue siendo online. En principio sí. Supongo que según me informarán, sobre todo por lo que somos de fuera. Perfecto, Raúl. Gracias. Pues gracias a todos. Gracias, Rosa. Encantada. Venga, gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.